cuando el pastor comenzó a predicar esa serie, que solo, bueno, Dios por ahora ha permitido solamente como un principio, una introducción de prisioneros. Y el Señor, antes de que Él hablara esa palabra, cuando Él comenzó a compartirla, saltó en mi corazón porque tiempo atrás el Señor me había hablado algo de ese pasaje. Y yo dije, ay Señor, digo, será tiempo de compartirlo. Pero tengo que confesaros que lo que Dios puso en mi corazón en ese momento, ¿no?, que fue lo que me hizo despertar la chispa, no he podido llegar a eso, ni mucho menos. El Señor, yo iba directa hacia eso, pero el Señor me ha ido llevando por otro camino. No sé si vosotros os recordáis, los que lleváis más tiempo en la casa, que estos días son muy especiales para nosotros, porque el 24 de septiembre en esta casa espiritual siempre es el reinicio de un nuevo año. Es un nuevo tiempo, el 24. Yo he estado muy atenta a estos días, a señales, a cosas que he visto entre nosotros, a cosas que he visto incluso fuera, en otras casas espirituales. Y me doy cuenta que Dios tiene fechas, indudablemente, que tiene fechas que marcan tiempos, y eso es una realidad. Así que hemos comenzado una etapa nueva, un año nuevo. Así que feliz año nuevo. Ya sonará la campanada por ahí. Feliz año nuevo. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana no es algo tan revelador y wow, y profundo, pero es algo tan necesario y que está marcando pues el tiempo nuevo y el tiempo que ha pasado. Y vamos a ir, pues me puedes seguir en Hechos 16, donde comenzamos a leer. Hechos 16. Así tienes tu Biblia ahí abierta, puedes seguir cuando leamos. El contexto de esto es que Pablo y Bernabé, como equipo misionero, ya habían terminado su primer viaje misionero, habían regresado, habían estado un tiempo en la iglesia, había sido ya el concilio de Jerusalén, muchas cosas habían pasado. Y cuando deciden volver para confirmar y visitar a las iglesias que ya se habían levantado en ese primer viaje misionero, resulta que hay una disputa entre ellos por causa de Juan Marcos y al final Bernabé se va con Juan Marcos hacia Chipre y Pablo se va con Silas, se va pues a su segundo viaje misionero. Así que comienza ese viaje, enseguida se encuentra con Timoteo también, que era un joven, y también se añade al equipo misionero, así que están los tres. Pablo quería tomar una dirección, ¿no? Claro, en el primer viaje misionero que él hizo, pues visitó ciertas iglesias, ciudades donde estableció iglesias, las cuales fue confirmando en su viaje de regreso. Ahora quería pues ir a tierras nuevas y levantar pues nuevos lugares donde predicar las buenas nuevas, el evangelio. Y él pues yo me imagino que quizá habló con sus compañeros y estaban haciendo sus conjeturas de hacia dónde sería bueno ir y hacia dónde nos dirigimos. Y me imagino que orarían, obviamente, Señor, dirígenos. Y ahí es donde encontramos ese pasaje que dice en el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego dice en el 7, y cuando llegaron a Misia, no a Misa, a Misia, descendieron a Troas. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Eso es increíble, que el Espíritu Santo prohíba hablar la palabra, pero si eso parece que no es de Dios, si eso parece que va contra la palabra, si luego Pablo le dice a Timoteo, te ruego que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo lugar, en todo momento. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo les prohibió, la palabra es fuerte, les prohibió hablar la palabra en Asia, que no se refiere al Asia actual, sino se refiere a la parte de Turquía. Intentaron ir hacia el noroeste y dijeron, bueno, si el Señor no nos permite para acá, pues vámonos para el nordeste. Y el Señor tampoco les permitió y entonces dijeron, ¿y a dónde vamos?
Entonces ellos siguieron su viaje hasta Troas y ahí dice que el Espíritu de Dios les habló. Vamos a leerlo para los que no están familiarizados con el pasaje. Y el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí en el original dice el Espíritu de Jesús, es como se refiere. El Espíritu de Jesús, que es la única vez que se ve, no menciona así en Hechos, el Espíritu de Jesús. Les prohibió hablar la palabra en los lugares donde ellos pensaban que era un buen lugar. Y seguramente que en esos lugares donde querían ir, indudablemente, pues había cientos de personas que necesitaban escuchar las buenas nuevas, necesitaban ser salvos. Seguro que sí, que eso era así. Pero, aunque en todo lugar donde miremos hay personas que necesitan el Evangelio, lo más importante es ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando caminamos bajo la dirección del Espíritu, ya lo sabemos bien, no hay lugar para nuestras opiniones, ¿verdad? Ya no hay lugar para nuestra voluntad cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Qué contradicción para el equipo misionero que se habían preparado, dice anteriormente, que la Iglesia los había encomendado, había orado por ellos, había impuesto manos, los había encomendado a la gracia de Dios para lanzarse en ese segundo viaje misionero. Pero qué contradicción para ellos, pero ¿cómo? Que Dios nos prohíbe, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde tenían que dirigirse? Allí es donde obtuvieron la respuesta de parte del cielo, a través de esa visión que tuvo Pablo, diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos. La palabra en realidad es auxílianos. Y yo decíamos, qué bello es cuando Dios te da la dirección, ¿verdad? Cuando estamos buscando la dirección de Dios y vas para acá y parece que no se abren puertas, vas para allá tampoco, pero cuando Dios dice, ese es el camino, wow. Una de las cosas cuando yo era adolescente, 16, 17 años, yo leía la Biblia y la verdad que no tenía enseñanza en cuanto a la vida del Espíritu o el rema de la palabra, ¿no? Sí, había escuchado muchas predicaciones, pero no había sido instruida en la vida del Espíritu. Y cuando yo empecé por mí misma a leer la palabra, y este pasaje siempre a mí me golpeaba mucho. Este pasaje siempre para mí me dejaba atónita, porque yo decía, ¿cómo? El Espíritu Santo les hablaba de una manera tan clara. Les prohibía, les decía, y yo siempre decía, yo quiero eso, Espíritu Santo, ¿tú no lo quieres? Con esa claridad de cuando te tiene que decir no y cuando te tiene que decir sí, las dos cosas. Pero en el momento en el que Pablo recibió esa visión, en ese mismo instante, Pablo no dudó. Dice que en ese momento se levantaron y se pusieron en marcha porque dice, lo expresa muy bonita la palabra, dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Qué bonito, dando por cierto. O sea, estaban segurísimos, eso es muy importante. Estaban completamente seguros que Dios los estaba enviando hacia Macedonia. Así que dieron ese paso en una total convicción de que Dios los estaba respaldando y que los estaba enviando hacia una tierra nueva donde ellos no habían estado ni se había predicado la palabra antes. Así que con esa visión clara, yo me imagino, pues enfervorizados, ¿no? Porque cuando Dios te habla, ¿cómo te pones? La adrenalina espiritual se levanta y entonces con esa visión clara y esa efervescencia se montaron en el barco, zarparon hasta que llegaron hasta Filipos, llegaron a la ciudad de Filipos. Yo me imagino que en esa travesía en el barco ellos estarían hablando cómo lo iban a hacer, qué era lo que Dios tenía preparado allí, quién sería ese varón macedonio, que al final parece que el varón llevaba falda. Parecía que se llamaba Lidia. Yo me imagino que ellos estaban pues expectantes, ¿no? De lo que les esperaba en ese lugar, obviamente. Algo tan claro como una visión que llega a ti. En oración habían buscado la dirección de Dios y la habían encontrado. Fijaros, en ese equipo iba Timoteo, como hemos dicho, que era un joven. Y se habla de él, que era, en el 16.1 dice que era un discípulo. Timoteo era un discípulo y era un hombre, un muchacho joven.
Después estaba en ese equipo misionero estaba Silas. Mira lo que se dice de Silas. Ahí mismo, no tienes ni que mover la hoja. En el 15:22 dice, le están hablando, dice, están eligiendo en Jerusalén varones para enviarlos a Antioquía. Y dice que escogieron a Judas y a Silas. Y míralo cómo los nombra. Varones principales entre los hermanos. Varones principales entre los hermanos. Y mira también el versículo 32. Judas y Silas, estos dos, ellos también eran profetas. O sea, que Silas era un varón principal entre la iglesia de Jerusalén, no era cualquier persona. Y también era un profeta, un profeta ungido. Y Lucas, que se le añade después, obviamente por el relato se da a entender, que era el médico amado. Y es que este equipo estaba liderado por Pablo, el gran apóstol a los gentiles. A ver, ¿quién no va a seguir a un líder así? ¡Wow! Había sido comisionado por Dios para alcanzar a los gentiles. Y este equipo estaba liderado por Pablo. Así que en esta unción he mencionado a cada uno de ellos para que sepamos que no eran cualquier persona, eran personas ungidas, eran personas capacitadas, llamadas, preparadas para esta misión que Dios tenía por delante. Así que llegó ese poderoso equipo misionero, el equipo A, como hacen en los estos, ¿no? Cuando los presentan, Pablo, misionero, apóstol a los gentiles. Pues así estaba el equipo misionero en Filipos. Llegaron hasta allí. Ellos, fijaros que se encontraban en una tierra completamente gentil. Ya estaban lejos de Jerusalén, de sus alrededores, de lo que ellos pues era más conocido, donde pues al menos las tradiciones judías se conocían más. Ellos ya estaban muy lejos de esa tierra. Y para ellos predicar iba a ser un reto muy grande. Iba a ser algo que tenían que predicar un evangelio, unas buenas nuevas que nadie había escuchado antes y hablar de un Dios que nadie conocía. Entonces el reto era bastante grande para ellos. ¿Y qué es lo que hizo una vez que estuvieron allí en Filipos? Lo primero que hizo fue lo que siempre hacía. ¿Ir primero a quién? A los judíos. Por eso dice que el versículo 13, mira lo que dice, ya están en Filipos, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Es decir, que ese era un lugar donde los judíos que había en ese lugar se juntaban para orar, judíos y prosélitos, obviamente. Está claro que no había una sinagoga en Filipos, porque una sinagoga se edificaba y se levantaba en una ciudad cuando al menos había 10 varones judíos cabezas de familia. Si no, no se podía levantar una sinagoga. O sea que imaginaros qué pequeña población judía había, porque si no alcanzaban ni a los 10 varones, quiere decir que no había apenas presencia judía en esta ciudad de Filipos. Por eso ellos tenían que salir fuera de la ciudad, donde había un río, y allí era donde ellos se juntaban, oraban y ahí compartían. Pero no era un lugar físico, sino que era un lugar abierto, completamente abierto. Y dice que una vez que llegaron allí, porque ellos se unieron, pues se enteraron dónde se reunían, se fueron con ellos. Y fijaros que está claro que no había hombres, porque ¿qué es lo que hicieron ellos? Dice, y sentándonos, hablamos ¿a quién? A las mujeres que se habían reunido. Hablamos a las mujeres. Y entre ellas había una mujer muy especial que se llamaba Lidia. Lidia era una mujer de buena posición porque era pues una comerciante de púrpura, que era un tinte que era muy caro, muy costoso, precisamente de Tiatira, de donde ella era. Pero dice de ella que adoraba a Dios. El versículo 14 la menciona y la describe. Adoraba a Dios. Eso es muy importante. Ella estaba adorando a Dios y estaba oyendo lo que Pablo decía. El Espíritu de Dios le hace estar atenta para escuchar y entender. Escuchar sabemos que es obedecer, para entender. Y dice la palabra que se convierte ella
y toda su familia. Dice que fueron bautizados, o sea, fue inmediato. Entregó su vida al Señor, le habló a su familia y Pablo y el equipo los bautizaron. Incluso ella se los llevó para hospedarlos en su propia casa, a todo el equipo. ¡Wow! ¿Tú te imaginas el primer fruto que tuvieron? Este equipo, el primer fruto que tuvo fue maravilloso. ¿Quién no quiere un tipo de fruto así en su trabajo? Os recuerdo, venían comisionados por la Iglesia, después dirigidos absolutamente a través de esa visión por el Espíritu Santo, llenos de gozo, llenos de fervor, de entusiasmo, de expectación. Llegan allí, se encuentran un pequeño remanente de judíos y de prosélitos, hablan la palabra y el primer día zasca, la primera familia, bautizada y todo. ¡Wow! ¿Quién no quiere un éxito así? ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué fruto tan dulce que fue Lidia y su casa para ellos! Ellos se frotaron las manos y dijeron, ¿esto va bien, Pablo? Me imagino a Timoteo, que era más jovencillo. ¡Wow! Esto va muy bien, Silas. ¡Wow! Si seguimos así, ¡wow! Esto va a ser maravilloso. Yo me imagino que se animaron en su fe, obviamente, y continuaron yendo al río durante muchos días para seguir hablando la palabra a los que se reunían ahí. Pero dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, como un día más, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y aquí lo que hace destacar es, nos salió al encuentro. Nos salió al encuentro. Yo pensaba, oye, alguien por ahí estaba molesto de que Pablo y su equipo estuvieran pisando por allí. Alguien estaba un poco molesto. No lo quiero ni mencionar, porque no se lo merece. Cuando comenzó el fruto en aquella tierra, cuando comenzó el fruto de esa labor, de la labor de la predicación, también comenzó la oposición. Junto con el fruto, ¿qué vino? La oposición. Dilo tú, junto con el fruto viene la oposición. Eso es así. Fíjate que dice que les salió al encuentro. Es decir, fue la muchacha la que los encontró en el camino. Y dice que durante muchos días estuvo siguiéndolos. Ellos salían de su casa, de la casa de Lidia donde se quedaban, y se dirigían cada mañana o cuando fuera, pues a ese lugar, fuera de la puerta de la ciudad, a ese río, pues a orar y a compartir la palabra. Y durante muchos días esta muchacha les salía al encuentro. Pero ese no era el encuentro que ellos deseaban. No eran esos encuentros los que estaban buscando. ¿Qué estaba pasando en el mundo espiritual? El infierno se estaba alertando. Empezó a sonar una alarma, ¡uy, uy, uy! Peligro, peligro, peligro. Allí estaban todos muy tranquilos espiritualmente hablando. Pero de repente saltó una alarma en el infierno y el infierno sintió que su dominio en esas tierras estaba siendo amenazado. ¿Cómo que esa Lidia ha conocido el Evangelio con toda su familia? ¿Y cómo estaba siendo alborotado el reino de las tinieblas? ¿Hacia dónde se dirigía Pablo y su equipo cuando la muchacha le salía al encuentro? ¿A dónde iban? A la oración, ¿verdad? A la oración. Dice que ellos iban a orar y luego predicaban, pero el propósito era ir, reunirse con los hermanos allí, ¿para qué? Para orar. ¿Cómo se sentía atacado el infierno? ¿Cómo se sintió ahí, en ese territorio atacado? A través de personas que se pusieron a orar. Porque ellos iban a orar, porque dice que ellos iban al principio cuando encontraron, dice, donde solía hacerse la oración. Y luego dice, mientras íbamos a la oración. O sea que ese era el propósito principal. ¿A qué se dedicó Pablo y su equipo al llegar a Filipos, esta nueva misión? A orar, a clamar, seguramente que incluso ayunaron,
pedían la implantación del reino de Dios en esa ciudad, en ese nuevo territorio, que Dios les abriera puertas. ¿No os imagináis orando así? Señor, ayúdanos. Señor Jesús, por favor, abre puertas, Espíritu Santo, toca corazones. Y el reino de las tinieblas empezó a temblar. Es decir, ¿qué está pasando por aquí? Y indudablemente, cuando hay personas que se levantan a orar con fe y unen su fe en oración, eso trae una pronta respuesta del infierno, amados. En el momento que tú clavas tus rodillas, eres escuchado en el cielo, pero ¿sabes también dónde? En el infierno. Y el infierno tiembla. Entonces, ¿qué es lo que hizo el diablo? Asustado, ¿qué hacemos? Se nos está moviendo aquí el suelo. ¿Qué está pasando aquí en Filipos? Dijo, vamos. Hicieron ahí un cónclave y dijeron, envíame a esta muchacha. Le dijo ese espíritu inmundo que tenía la pobrecita dentro. Le dijo, envíamela para allá, a su encuentro, inmediatamente. Así que la envió para allá a encontrarse con ellos. ¿Cuándo? Cuando iban a la oración. Amados, cuando vamos a la oración, nos encontramos muchas veces, muchas ocasiones, que quieren distraernos. ¿Qué es lo que quería hacer esta muchacha? Distraer a Pablo y su equipo. Cuando vamos al camino a la oración, quieren distraernos, quieren impedirnos que lleguemos al río, entre comillas, porque la oración hemos visto que se hacía ¿dónde? Al lado de un río físico. Pero el Señor me hablaba que cuando el lugar de la oración es llegar al lugar donde está el río de la presencia de Dios. Y el diablo quería impedirles, no solo a ellos, sino a los que pudieran influir, que no llegaran a ese río de la presencia de Dios. Por eso, cuando ellos iban a orar cada día, qué pesadilla, esa muchacha detrás, dando voces detrás de ellos, intentando distraerle a ellos y a todos los demás, queriendo armar alboroto, lío, distracción. Oye, esta mañana hemos adorado que nada me distraiga de tus ojos. Pues eso es lo que quería hacer, traer distracción y desviar la mirada de Dios hacia ellos, hacia el infierno, me refiero, no hacia ellos como Pablo. Cada día lo hacía detrás de ellos, pero Pablo cada día estoicamente continuaba su camino haciendo oídos sordos, no prestaba atención. Él estaba firme, él estaba concentrado en lo que tenía que hacer. Yo me imagino a Timoteo, ay, tiene algo que pesar todos los días igual. Me imagino a Timoteo diciéndole, oye, pero haz algo, dile algo, Pablo. Calla, déjala. Tú, concéntrate hacia adelante, hacia lo que tenemos que hacer, hacia la oración. Concéntrate, sin hacerle caso. Él había sido llamado a orar, a predicar, a establecer el reino de Dios en ese lugar y eso era en lo que estaba concentrado. Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, amados. Ignora las distracciones que te salen al encuentro y concéntrate en la oración. Fíjate qué sencillo. Yo decía, Señor, si esto es el ABC. Pero, amados, tenemos que reconocer cuánto nos distraemos cuando vamos a la oración. ¿Sabéis quién se encarga de las distracciones? Las muchachitas enviadas del infierno para distraernos. El Señor me decía algo. No es en vano los años y años y años que esta casa espiritual lleva orando. Porque si algo, amados, hemos continuado haciendo, hemos podido quizá pues parar ciertas actividades, ciertas formas de servir en la iglesia, pero si algo ha continuado desde el día 1 que comenzó esta casa espiritual, y no me refiero aquí en este sitio físico, sino cuando comenzó, desde el día 1 hasta hoy, gracias a Dios, ha sido la oración. Eso me decía, no ha sido en vano los años que esta casa ha invertido en la oración, saliendo cada día al río, a buscar el río de la presencia de Dios, para buscar esa fuente inagotable, para buscar la dirección, para buscar la presencia de Dios. Porque sabéis que en la oración, al lado de ese río, es donde vamos a encontrar
las lidias. Allí es el lugar donde Dios abre el corazón. No es cuando estamos en la presencia, cuando Dios abre los corazones. ¿Dónde se le abrió el corazón a Lidia? En el tiempo de oración, al lado de ese río. El corazón se abrió. Es ahí, a través de la oración, donde las lidias serán añadidas al reino de Dios. Pero fíjate que esta muchacha dice que lo hacía por muchos días, por muchos días. Por muchos días puede salirte al encuentro. Por muchos días puede venir a molestar, puede venir a vociferar, como hacía esta muchacha. Pero hubo un día señalado por Dios, que no lo señaló Pablo, porque si hubiera sido Pablo, desde el primer día lo hubiera hecho. Pero todo tenía su propósito. Y el día de Dios, mira lo que pasó, mira lo que dice. Versículo, bueno, vamos a leer, que no hemos leído. Le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, versículo 16, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una mina de oro. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Que en verdad en el original dice que os anuncian un camino de salvación, no él, sino uno más. De los tantos dioses que había, pues vienen a ofreceros un Dios nuevo. Y dice el 18, y esto lo hacía por muchos días. Vale, hasta ahí, muchos días. Pablo, concentrado, voy a la oración, voy a hacer lo que quiera. Pero dice que un día, parece que a Pablo se le hincharon las narices. Dice, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu. Por muchos días Pablo cayó. Por muchos días el Señor hasta incluso lo permitió que vociferara detrás. Hasta que Pablo un día se volvió con la autoridad que Dios le había delegado como apóstol, como siervo, y le habló a ese espíritu de adivinación. Y eso me recordaba cuando Goliat, que todos conocemos la famosa historia, cuando Goliat se levantaba cada día, por muchos días se levantó a vociferar. Dice la palabra por 40 días, que habla de un ciclo, de un periodo. Durante 40 días Goliat se levantó a vociferar y a desafiar. Y eso lo puedes leer en 1 Samuel 17. Dice que venía por la mañana y por la tarde durante 40 días. ¿Hasta cuándo? Hasta que David se levantó con la autoridad y la unción que Dios le había dado y se acabó el problema. Es una situación similar. ¿Por qué? Porque el diablo siempre repite las conductas y su manera de comportarse y de actuar. Él vocifera, él se levanta, él quiere intimidar, él quiere amedrentar al pueblo de Dios, él te quiere amedrentar. ¿Qué propósito tenía esa muchacha? Amedrentar, distraer, quitar la atención y los ojos de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que se tuvo que levantar a alguien, llamado Pablo y su equipo, con autoridad para callar esa boca y esa distracción. ¿Quién era esta muchacha? Esta muchacha, en la original, o sea, cuando tú buscas la palabra muchacha en el griego se refiere a una niña. O sea, era alguien muy jovencita, no sabemos qué edad tenía, pero se le menciona como niña, por eso se dice muchacha. Era una niña esclava, no sabemos cómo llegó así. Pero lo triste es que esta niña estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y era usada por sus amos para que adivinara y gastara, o sea, y ellos ganaran dinero a través de esas adivinaciones. Esta niña no solamente era esclava de unos amos terrenales, era también esclava de unos amos espirituales de maldad, de las tinieblas. ¿Cómo llegó esta pobre niña a esa situación de estar endemoniada? No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice. Pero llegó a esta situación, la conocemos ya como una chica que está endemoniada, una niña endemoniada, que está en una cárcel de oscuridad, era prisionera del infierno, prisionera de ese espíritu de adivinación, totalmente anulada en su voluntad, sin esperanza de libertad, ni de sus amos terrenales,
ni de sus amos espirituales. Era doblemente esclava esta niña. Imaginaros la situación tan terrible, porque siempre, claro, hablamos, esa muchacha, pero yo pensaba en ella. Yo decía, qué situación tan terrible la de esta niña. Esclava por donde quiera que fuera, en lo natural y en lo espiritual, era esclava de ambas formas. Este equipo misionero había sido enviado por Dios a aquellas tierras, ¿para qué? Para compartir las buenas nuevas. Y las buenas nuevas las puedes leer en Isaías 61, que dice que Dios nos ha enviado y que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿para qué? Para publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Amén. Amén. Deberíamos decir amén. El Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros para hacer eso. Y esta niña era una de esos presos que estaba incluida en Isaías 61. ¿Dios pensáis que quería liberarla? Por supuesto que sí. Dios la quería hacer libre, claro que sí. Y que ella misma encontrara ese camino de salvación que por ese espíritu inmundo proclamaba. El camino de la salvación nos anuncian. Dios quería que ella encontrara ese camino de salvación. Después que dice que Pablo se vuelve, reprende al demonio y el demonio sale de ella, y ya después no se menciona más a la muchacha. No sabemos qué pasó con ella. Pero yo me imagino que después de esa liberación, ¿qué pensáis que sucedió? Pues que llegó a los pies de Cristo. No lo dice la palabra, pero lo más probable fue que si fue liberada, después recibió la palabra para conocer a Jesús. Lo más probable fue así. Esa muchacha vivía en prisiones de oscuridad, bajo la voluntad de sus amos, de uno y de otra parte. Ella vivía con unos cerrojos terribles y Dios la trasladó desde el reino de las tinieblas a su luz admirable. Ver la situación en la cual se encontraba la muchacha le desagradó, pero no solamente a él, sino también a Dios. Le desagradó a ambos. El Señor me decía, ¿tú sabes cuántas muchachas, entre comillas, están esperando ser liberadas? ¿Sabes cuántas muchachas están esperando ser liberadas? Hay muchas muchachas que vociferan, hay muchas personas que gritan muchas cosas. Pero ¿sabéis qué? El poder de Dios, el poder de la oración es lo que las va a liberar. Solamente. Fíjate que lo que el diablo quiso usar para destruirlos a ellos, Dios lo usó como llave de liberación para la muchacha. Fíjate cómo Dios le dio la vuelta a la tortilla. Qué bueno es que el diablo no se salió con la suya. El diablo no pudo hacerlo. Mira, el diablo no podía impedir que ellos fueran a la oración. No se lo podía impedir. Pero intentaba distraerlos y sacarlos de quicio, molestarlos, irritarlos. Porque ¿cómo llegarían a ese río? Después que iban todos los días ya molestos, y llegaban molestos, y llegaban irritados. Porque dice que era fastidioso cada día. Y eso es lo que pretendía el diablo, que llegaran con un mal espíritu al tiempo de la oración y la predicación. ¿Esto te suena? ¿Te suena de algo? El diablo intentará cruzarse en tu camino a la oración. ¿O no es así? Tú di, voy a orar. Verás la cantidad de cosas que se desatan. De repente te acuerdas que no has sacado del congelador lo que vas a hacer de comida. O te llaman o empieza a sonar el WhatsApp, tin, 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 tin. O te acuerdas que tenías que llamar a no sé quién. Empieza una cantidad de distracciones a venir, pero que es algo increíble, o solo me pasa a mí. ¿Qué cantidad de distracciones? Como tú te pongas en el camino a la oración, ten por cierto que las distracciones vienen seguro. Es más, si tú dices, no, venga, voy a ponerme a orar, y tú estás con tus ojos cerrados, y tú estás ahí, Señor, y de repente te das cuenta, cuando te das cuenta te has ido a no sé dónde. Tú dices, pero si se me ha ido la mente, el pensamiento a no sé dónde. Muchachas que salen al encuentro cuando vamos al camino, a la oración. La oración es un lugar donde hay que llegar. Es que es verdad,
que eso no sé si puedo llegar a expresarlo, lo que el Señor me hacía ver. La oración es un camino, es un lugar donde tienes que llegar. Aquí representado en ese lugar físico, que era llegar a ese río. Es que tienes que llegar. Es un lugar donde tienes que llegar. Orar no solo es decir gracias por estos alimentos, Señor, por mi familia, bendícenos, danos un buen día, amén. No, yo estoy hablando de un lugar que se llama oración. Oración en el espíritu, oración profunda, oración de intimidad. Y tú tienes que caminar un camino para llegar a ese lugar de oración. Pero en ese camino, amados, tú no sabes la cantidad de distracciones y de muchachas que vociferan. El niño te llora, el otro dice no sé cuántas, sale una urgencia. Miles de cosas que pasan cuando nosotros vamos camino a la oración. No se trata obviamente de un lugar geográfico, se trata de un lugar espiritual. La oración es un lugar espiritual. Pero aún así ellos físicamente, ¿qué tenían que hacer? Se levantaban, se arreglaban, salían de la casa, caminaban y tenían que llegar físicamente. Pues eso en el espíritu es lo que nosotros tenemos que hacer. En medio de todas esas acciones nos encontramos miles de impedimentos y de tropiezos que nos impiden llegar al río. ¿No es verdad que por las mañanas tú dices voy a conectarme? Y resulta que la niña está llorando, que dices madre mía me está llamando un cliente, o sucede algo en la cocina, tiran la leche los niños, o tienes un sueño que no puedes abrir los ojos, o los horarios, o tantas cosas. Puedes encontrarte muchos tropiezos, obligaciones, horarios, también puede ser pereza, todo hay que decirlo, enfriamiento espiritual, me da igual, bueno, ahí no me conecto, da lo mismo. Puede ser desinterés, apatía, todo lo que tú quieras decir, ¿verdad? Son excusas con mayor o con menor peso, pero que no, fíjate esto, no solamente van a robar tu bendición, sino la bendición de otros. Porque si ese día Pablo no llega a ese lugar de oración, Lidia no hubiera sido salva ese día. Por eso no solo te roba la bendición a ti, porque a veces egoístamente queremos orar, ay, necesito la bendición de Dios para este día, pero no se trata solo de tu bendición, sino la bendición que tú vas a proclamar para otros, como le sucedió a ellos. Impidiéndote a ti, deteniéndote a ti, si el diablo lo consigue, puede impedir el camino de salvación a otros. Si nosotros dejamos de orar, de clamar y de insistir, no solamente vamos a perder nosotros nuestra comunión, sino, amados, personas van a dejar de ser salvas. Y eso es una gran responsabilidad. ¿Qué tal si ese día se hubiera quedado dormido? Uy, es que anoche tuvimos una vigilia de oración, estoy cansadísimo, hoy no voy a la oración. Si hubiera dicho Pablo eso ese día y no hubiera tenido ese encuentro con la muchacha, que era el día de su libertad, que era el día de su liberación. Amados, hay momentos únicos, hay encuentros divinos, como siempre decimos, diseñados y preparados por la voluntad del Padre, que no podemos perder. En Filipos, en esta ciudad, no comenzó el Evangelio. Dios no le hizo reunir multitudes, como en otras ciudades sucedieron, como en Éfeso y en otros lugares, multitudes. Dios despertó cuando predicaban el Evangelio, pero en este caso en Filipos no fue así. Dios no levantó multitudes. Filipos, ¿sabéis cómo se conquistó? A golpe de oración. Cada día iban a la oración, a la oración, a la oración. ¿Sabéis cómo se va a conquistar Albacete? A golpe de oración, oración, oración. Cada día, cada día, cada día iban al río, cada día iban a la oración. Se va a ganar clamando, se va a ganar doblando las rodillas, insistiendo, creyendo, permaneciendo. Es la única manera, amados. Era un nuevo continente para ser conquistado. Era una cultura que ellos no conocían. Eran dioses diferentes. Era un gran desafío para Pablo y su equipo, completamente distinto a todo lo que habían hecho anteriormente. No iba a ser fácil, pero sí tenían claro una cosa, que Dios los había enviado a llevar el reino de Dios a esas tierras. Pero tuvieron que picar a través de la oración esos corazones duros a través de la oración. Mira, la oración te lleva a los corazones atentos, como Lidia, y a los corazones encarcelados, como esa muchacha.
La oración llegó a ambos corazones. A Lidia, estando atenta, y a la muchacha siendo liberada. La oración abre tus ojos al mundo espiritual. La oración afina tu oído a la voz de Dios. No escucho la voz de Dios. Pasa más tiempo en oración y verás cómo vas a escuchar a Dios. La oración te da pies para alcanzar lo que Dios tiene por delante. ¿Verdad que a todos nos gustaría tener una varita mágica que cambiara los corazones? Oh, mi hijo está rebelde, ¡ping! Una varita mágica, ¡bum! Y de repente a los pies de Cristo. Nos gustaría, ¿eh? Pero así no funciona la cosa. Así no es como Dios obra. Fijaros en el propio ejemplo de Jesús. Jesús oraba noches completas. ¿Para qué? Para buscar la dirección de su Padre, para ser fortalecido en la presencia, para recibir las instrucciones de Dios. Imaginaros nosotros, si Jesús, estando en la tierra como hombre, lo hizo, ¿qué nos queda para nosotros? Y el Señor me recordaba la palabra del domingo pasado, y lo vamos a ver aquí en este pasaje también. Mira el versículo 17. El versículo 17 dice: esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿daba qué? Voces. Daba voces. Primero, el espíritu inmundo gritaba, voceaba, se hacía notar, escuchar, porque el diablo es así. Es molestoso, es alborotador, es así. Se hacía notar. Parecía que tenía la sartén por el mango. Parecía que él era el que dominaba la situación en Filipos. Esos gritos de esa muchacha, ¿sabéis lo que era? El diablo marcando su territorio. Marcándose, esto me pertenece a mí, no os paséis de la raya, aquí llevo yo mucho tiempo gobernando, este territorio es mío. Nadie antes había perturbado ese territorio espiritual. Y sabéis que el diablo temía a esos siervos, porque él sabía que eran siervos del Dios Altísimo, lo sabía perfectamente. Y ante ese, no ante ellos como personas, sino ante ese Dios Altísimo, los demonios dicen que tiemblan y saben que se tienen que sujetar, porque hay un dominio y un poder sobrenatural y superior a ellos, que es Dios. Y ellos sabían que estos eran siervos del Dios Altísimo y ellos estaban representando a Dios, por tanto el diablo los temía, porque estaban representando a Dios. Y decías, Dios mío, ¿representaremos a Dios? ¿Al Dios Altísimo? Para que los demonios tiemblen y se sujeten. El diablo estaba escandalizado y gritaba y voceaba y decía muchas cosas. Y mientras hacía esto, ¿qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué hemos dicho él? Callaba. Estaba en silencio, aunque lo hizo por muchos días. Había un silencio por parte de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué no le contestó el primer día? ¿Os dais cuenta? El diablo gritaba, vociferaba. ¿Y Dios qué hacía? Dios callaba. Hubo un silencio. ¿No recibimos una palabra, verdad? Este domingo del silencio de Dios. Dios calló, Dios guardó silencio. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el día que se volvió. Y cuando él se volvió, dice, se volvió Pablo y dijo al Espíritu. Es decir, el diablo gritaba y Dios callaba. Pero el día que Dios habló, cayó al diablo para siempre, para siempre. Puede ser que parezca que Dios está callado. ¿A ti no te lo parece? ¿A ti no te lo parece que Dios está callado? Muchas circunstancias, pero ¿por qué Dios no habla? Si está vociferando, esa endemoniada. Cállalo y punto. No, a veces Dios calla porque tiene un propósito superior. Pero cuando Dios calla y después habla, las cosas que suceden son maravillosas. Pablo rompió el silencio con una orden. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¡Wow! Y se acabó el problema. Dios puede callar, pero cuando habla, se somete toda lengua y la calla. Amén. Por eso bendito el silencio de Dios, porque cuando habla, tiembla la tierra. Todo se tiene que sujetar a su voz. Tras el silencio de Dios suceden cosas poderosas, poderosas de Dios. ¿Acaso ellos no estarían orando por la libertad de ese pueblo? Yo estoy segura que sí. Liberta a este pueblo, sácalos de las mentiras, de los ídolos.
Ellos oraban para que Dios obrara y se manifestara con poder. ¿No es verdad que a veces parece que Dios calla absolutamente cuando oramos? ¿Tú no te has sentido así, que tú has orado y orado, incluso por años, y parece que Dios no responde? Tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no hablas? Señor, te lo estoy pidiendo, Señor, estoy rogando, Señor, estoy implorando. Anhelamos recibir respuestas, ¿verdad que sí? Anhelamos ver respuestas, cambios, sanidades, liberaciones, pero a veces Dios calla, como sucedió en ese tiempo. Dios calla por un tiempo. Aunque el enemigo parezca que lo hace por muchos días, yo pensaba en cosas específicas en mi vida, en mi casa, en la iglesia, y digo, Señor, ha sido por muchos días, Señor, que han estado vociferando, muchos días que han salido al encuentro, que han venido a dañar, o personas que se han alejado de Dios, o incluso familiares que están lejos, situaciones, problemas, enfermedades. Por muchos días, puede parecer que sea por muchos días. Amado, persevera, persevera, no te dejes intimidar, no te dejes desalentar, no te dejes amedrentar por el vocerío de las muchachas, por el vocerío del infierno. No nos dejemos amedrentar, amados. 40 días vociferó Goliat, los intimidó, los avergonzó. Muchos días de silencio por parte del pueblo de Dios, porque dice que el pueblo de Israel se metía hasta en las tiendas del miedo que le daba solo escuchar su voz. ¿No es verdad que está pasando eso con la iglesia? El diablo hace y la iglesia hace ¡ay! Y se esconde. Amados, es tiempo de que la iglesia tome la autoridad y el lugar que Dios le ha dado. Puede ser que por un tiempo hayamos tenido temor, puede ser que por un tiempo hayamos callado, pero amados, es tiempo de proclamar, de creer y de soltar el poder de Dios. Hasta que Pablo se volvió y dijo, se acabó, en el nombre de Jesús, fuera, y se acabó el problema completamente. Cuando pasan muchos días, como le pasó a Pablo, puedes desalentarte. No pasa nada, si esto cada vez parece que está peor, te puedes desalentar. Puedes pensar que todo está perdido, puedes pensar que no vale la pena seguir orando. Mira, yo voy a dejar de orar por esta persona porque esta persona no cambia, a esto no hay nada que hacer. Te puedes desalentar por los muchos días. Pero hay un día que eso le desagrada. Dice que desagradando esto a Pablo, la palabra original es indignado, cansado, estaba hasta aquí. Pablo de oírla, estaba indignado, pero tenía la indignación del Espíritu. No era una indignación natural de que a él le molestaba, sino que era una indignación en su espíritu. ¿Por qué sé que es así? Porque no fue lanzada su indignación o su cansancio o su rabia, no fue lanzada hacia la muchacha. Porque si hubiera sido natural de su carne, ¿qué le hubiera dicho? Cállate ya, niña, déjanos en paz. Se hubiera dirigido a ella. Pero dice, no se habla de que le habló a la chica, sino que le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas fuera. Por eso fue una ira santa, un desagrado en el Espíritu, y le habló a la muchacha, se dirigió a la raíz del problema. Y esa visión, ¿sabes dónde la recibes? En la oración. En la oración es donde eres capacitado para ver lo que hay detrás, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo más fácil para nosotros es dejarnos cegar por la persona. No, es que mira lo que me dice, es que mira que rebelde, es que mira lo que están hablando de mí, es que mira cómo me irrita todos los días. Así nos comportamos de una manera completamente natural. Pero lo que Dios desea es que hagamos como Pablo, que miremos con los ojos espirituales. Y hemos dicho que los ojos espirituales solo se abren en la oración. En la oración él vio claramente qué le sucedía a esta chica. ¿Por qué se comportaba así? Porque era esclava de un espíritu de adivinación. Y no tenía que arremeter contra ella, no tenemos que arremeter contra las personas. Tenemos que mirar lo que hay detrás de esas personas. A veces es difícil, ¿verdad? Yo lo reconozco. A veces, madre mía, porque tú estás viendo a la persona, porque te irrita, porque te confronta, porque dice cosas dañinas, que te hieren. Pero tú tienes que tener el dominio en el espíritu y decir, no es la persona, es lo que obra detrás de esa persona. Lo que venía a irritar a Pablo no era la muchacha, era ese espíritu inmundo
que había en la muchacha. Recuerda, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Tú no estás en contra de tu esposo o de tu esposa o de tu hijo o de tu compañero de trabajo. No es la lucha contra ellos, es contra los espíritus de maldad que obran detrás de ellos. Todo sucedió a través de la oración y eso es lo que me maravilla de este pasaje. Nunca lo había visto desde este punto de vista, la verdad. Todo sucedió a través de la oración, pero se manifestó de distintas maneras. Fijaros, los dos ejemplos, las dos mujeres que tenemos en este relato, Lidia y la muchacha. Mirad, vamos a ver primero a Lidia. Hemos dicho que Lidia era de clase alta, era una comerciante. Si pudo tener en su casa todo ese equipo y mantenerlo es porque tenía dinero. Funcionaba bien, se supone que era una mujer educada. Adoraba a Dios, o sea, wow. Tenía temor de Dios. Esa palabra adoraba es que era temerosa de Dios, que era piadosa, era una prosélita y que estaba oyendo. Su piedad la llevó a escuchar. Lidia no sabía quién era Pablo. Nunca lo había visto antes en toda su vida. Lidia no gritó detrás de Pablo, como hizo la muchacha. ¡Ah, son siervos de Dios! No, no hizo nada de eso. Lidia callaba, porque para poder oír, primero que hay que hacer, callar. Ella estaba callada. ¿Qué diferencia hay? Que en Lidia la semilla ya estaba en ella. Entonces, cuando llegó Pablo, la tierra ya estaba preparada. La tierra estaba lista y al sembrar la semilla, ¡bum!, inmediatamente dio fruto. ¿Cómo respondió Dios a Lidia? No Lidia a Dios, sino Dios. ¿Cómo respondió Dios a Lidia? Primero, abriendo su corazón y después haciéndole estar atenta para recibir el mensaje de salvación. ¿Cómo fue salva Lidia? A través de la palabra. Dilo tú, es muy importante. ¿Cómo fue salva Lidia? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque dice que estaba atenta a lo que Pablo ¿qué? Decía. O sea, a través de la boca, de la predicación de las buenas nuevas, en la boca de Pablo, ella fue salva. Y Lidia fue salva por la palabra. La semilla de la palabra cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora vamos a ver la muchacha. Hemos visto que la muchacha era una esclava, era pues el eslabón más bajo de la sociedad que había en ese tiempo. Lidia de clase alta, la muchacha una esclava, sin esperanza de tener nunca dinero, recursos, porque todo lo que ella ganaba adivinando se lo quedaban sus amos, lo dice la palabra. Era seguramente sin educación, sin voluntad propia, hacían de ella lo que querían. Os imaginaros qué diferente. No se dice que esta muchacha era piadosa, no adoraba a Dios. Ella no escuchaba como Lidia, sino al contrario, gritaba. Tristemente era una chica endemoniada. Fue pues se interponía Pablo, fue un obstáculo para Pablo y para el Evangelio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta muchacha era un caso imposible. Era un caso irritante, muy difícil. Una piedra en el zapato de Pablo. Eso era esta muchacha. Pero mira, fíjate, cómo respondió Dios a esta chica, a esta muchacha, que ni siquiera tiene nombre, porque tenemos a Lidia, pero ella ni nombre. Esta muchacha sin nombre, ¿cómo le respondió Dios? Liberándola del dominio de Satanás. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo fue salva? Porque Lidia fue salva por la palabra. ¿Y cómo fue salva esta muchacha? Fue salva por poder. Dos formas diferentes de ser salvos. Por la palabra y por poder. Le dijo, en el nombre de Jesús te mando. Con poder salió ese espíritu inmundo y la chica fue libre y salva. Ambos resultados, la salvación por medio de la palabra o la salvación por medio del poder, ambas cosas fueron fruto de la oración de Pablo y su equipo cada día en ese río. Amado, Dios va a responder en este tiempo. Dios va a responder a nuestras oraciones, pero a través de estas dos formas.
de la palabra y del poder. Hay vidas que ya están preparadas. Hay Cornelios, hay Lidias, hay Nicodemos, hay pródigos que ya tienen un terreno preparado, solo esperando que caiga la semilla, como le pasó a Lidia. Dios hará que estén atentos, Dios hará que reciban la salvación, la llamada de Dios. Lidia fue una conversión muy fácil, entre comillas. Fue una conversión fácil, suave, hasta gratificante para ellos. Predicaron y inmediatamente se convirtió al Señor. A ver, todos queremos ese tipo de conversiones, ¿no? Yo me apunto a estas. Yo quiero las Lidias, que es tan fácil. ¿Le predicas? Sí. Yo recuerdo una vez, cuando éramos jovencillos, que estábamos con una organización de evangelización a nivel mundial y estábamos pues en unas ciudades predicando el Evangelio y teníamos 17 años. Y recuerdo que abordábamos a la gente en la calle, hacíamos cosas en la calle para llamar la atención y abordábamos a la gente. Y recuerdo que me acerqué a una chica y le empecé a hablar, o sea, directamente le abordábamos así y le hablábamos directamente de Jesús, del camino de salvación, y yo le hablé rápidamente mientras ella caminaba y entonces yo le dije, ¿tú quieres recibir al Señor? Y yo, ¿qué esperaba? Déjame. Y se volvió y me dijo, sí. Y yo me quedé tan parada y dije, ¿sí? Nunca puedo olvidar ese momento. Sí, de verdad, le dije sí. Y ella se rió. Dijo sí. Digo, espera un momento. Y entonces fui por las personas que estaban conmigo y oramos con ella. Porque, claro, una conversión tipo Lidia, wow, es maravilloso. Que tú predicas, el terreno está preparado y ¡pum! Y ya está. Qué fácil, ¿verdad? Hay vidas que ya están preparadas, a las que Dios nos va a guiar a través de la oración. Fáciles, conversiones fáciles, entre comillas. Lidia fue un consuelo y una respuesta de haber llegado hacia esa tierra de Filipos. Todos queremos conversiones versión Lidia. Todos queremos ese tipo de conversiones. Pero Dios va a producir en este tiempo, amados, también conversiones versión esclava. No solamente versión Lidia. Aquellos que irritan, aquellos que son un tropiezo, que no quieren oír, aquellos que se rebelan. No serán conversiones voluntarias, amados, serán conversiones forzadas, entre comillas. ¿Forzadas por qué? Porque dice la palabra que a algunos hay que arrebatarlos del infierno. Y nosotros queremos ir al tipo de la versión Lidia, los fáciles, los que ya están listos, que tú les hablas, vienen a la iglesia, se convierten de una manera calladica. Una Silvia es una Lidia, que recibió un corazón dispuesto, se le predicó la palabra, ¡pum! Ahí dio su fruto, versión Lidia. Pero amados, vienen los tiempos en los cuales vienen las conversiones, versión muchacha esclava, versión endemoniada. No pueden ser voluntarias, son vidas por las cuales, amados, Dios me decía, o clamáis y vais a por ellas, o jamás vendrán a la luz. Tú te das cuenta, todos los endemoniados que iban a Jesús o a los discípulos, ¿iban ellos voluntariamente? Los arrastraban, los llevaban a la fuerza. Dice que aquel padre que llevó a su hijo y que cuando veían a Jesús se revolcaban y no querían. Una persona endemoniada jamás se va a acercar voluntariamente, hay que llevarla. Jesús fue en una barca hasta llegar donde estaba el endemoniado gadareno. Fue él al encuentro de ese endemoniado para liberarlo. Por eso, amados, es muy fácil decir, bueno, pues ya vendrán. Amados, hay algunos, hay que ir a por ellos. Hay que ir a encontrarlos para que puedan recibir la libertad. La esclavitud de las tinieblas tiene que acabarse en Albacete, amados, como empezó a suceder en la tierra de Filipos. Esta primera experiencia en el continente europeo, porque esta fue la primera vez que se pisó la tierra europea para proclamar las buenas nuevas. Lidia, siempre se habla, es el primer fruto de Europa, la primera convertida. Y el Señor me decía algo, que esta primera experiencia que vemos aquí en Filipos, la primera vez que se pisó suelo europeo para predicar, es una radiografía exacta de lo que hoy en día Europa es también.
No ha cambiado mucho. De aquellos días, ahora no ha cambiado mucho. El Señor me decía, hay un pueblo en Europa que tiene cierto temor de Dios, como Lidia. Pero hay un pueblo que es esclavo del pecado y de la oscuridad. Y Dios quiere salvar tanto a unos como a otros. A ambos. Pero necesita, entre comillas, Dios no necesita nada. Necesita un equipo, como el equipo de Pablo. Necesita una iglesia que sea capaz de pagar el precio. ¿Sabéis cómo? Con rodillas, con oración, que sea capaz de no abandonar el camino de la oración. Por eso no podemos desalentarnos, amados. Uf, que todos los días orar. Uf, qué rollo. Y el martes encima, doble. No nos tenemos que desalentar en tu vida personal. No dejes el camino de la oración, porque a través del camino de la oración, amados, es que van a suceder las cosas. A través del camino de la oración muchas personas van a ser salvas y liberadas. Amén. Amén, así sea. Amén. Oramos por Lidia, por las Lidias, pero hay que orar también por las esclavas. Hay que orar por ambas, por los religiosos y por los ateos, por los fáciles y por los difíciles. Dios tratará con cada uno conforme a su necesidad. Lidia le dio lo que necesitaba, a la esclava le dio lo que necesitaba. Fijaros que en Europa se imprimieron las Biblias en Gutenberg. Se imprimieron las Biblias en el idioma que el pueblo podía leer, porque la palabra de Dios no estaba escrita en el idioma, que estaba en latín y la gente no sabía latín. Como si a mí me dan una Biblia en alemán, pues no me entero de nada. Pues fue traducida para que pudiera el pueblo tener acceso a la palabra y con ello a la salvación y conocer a Dios. Fue en Europa donde sucedió eso. Desde Europa se llevó la palabra al mundo. Lo hicieran mejor o peor, pero la palabra se llevó. La palabra ha traído muchas Lidias, iglesias, naciones a su reino, pero ahora Dios va a revelar su poder. Amados, su poder para libertar a los oprimidos por el diablo por diversas dolencias. Viene el tiempo de las esclavas, me decía el Señor anoche. Decía, hijos, prepararos en oración y en ayuno, porque viene el tiempo de las esclavas. Sus cadenas van a ser rotas, van a ser libres en sus almas, en sus espíritus, para abrazar el reino de Dios. Dios me decía esta frase. Me dijo, ¿sabes qué? Europa no quiere palabras. Europa quiere poder. Porque palabra ya ha tenido y mucha palabra. Europa a lo largo de los siglos, amados, ha tenido avivamientos, ha tenido grandes predicadores. Mira, los mejores predicadores han estado en Europa. Spurgeon, todos estos que le decían el pico de oro, todos los avivamientos han sido en un principio originados en Europa. Por eso os decía que la Biblia, incluso la palabra, se imprimió aquí y se llevó al mundo. Europa ha tenido mucha palabra, pero lo que no ha tenido es el poder. Y eso es lo que Dios desea en este tiempo, poder. Y quiero que vengas conmigo, acabamos leyendo esta lectura en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, mira lo que dice Pablo, con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder. Léelo conmigo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, amén. Dios y Europa no quiere una iglesia que solamente predica y que da la palabra.
Lo que se necesita es una iglesia que manifiesta el poder de Dios. Y yo le decía, Dios mío, si algo necesitamos en este tiempo, si Europa algo necesita en este tiempo, amados, es la manifestación de una iglesia que trae el reino de Dios a la tierra, que manifiesta el poder del Espíritu, que le dice y se vuelve a los endemoniados y dice en el nombre de Jesús y los demonios salen, que le dice al enfermo en el nombre de Jesús, levántate, que se rompen las cadenas. Amados, no necesitamos palabras, necesitamos la demostración del poder de Dios. Porque cuando tú ves el poder de Dios, tienes que callar. No puedes decir nada. Mis palabras las puedes refutar, las puedes creer o no. Pero cuando se manifiesta el poder de Dios, es lo que es y es innegable. Si hay aquí ahora mismo un paralítico y Dios lo levanta, es innegable completamente. Yo puedo hablar que Dios tiene poder para levantarlo y simplemente creerlo en fe. Pero otra cosa es verlo, qué sucede. Amados, Europa, España, como parte de Europa, necesita el poder de Dios. Y eso, amados, va a ser a través de la oración, el camino a la oración. Que nadie te lo estorbe, que nadie te interrumpa, que nadie te distraiga, ni de ti mismo, de tu apatía o de cualquier cosa que pueda pasar dentro de ti o exteriormente que te pueda evitar el llegar a ese camino de la oración, porque en ese río está la salvación. Es la presencia de Dios la que va a salvar y la que va a cambiar los corazones. Por eso parece algo que es tan básico como la oración, ¿verdad? Parece un discipulado a primeros cristianos, pero amados, es mucho más que todo eso. Yo nunca lo había visto así, este pasaje, a través de Pablo, el poder que desató la oración en un pueblo tan gentil, en un pueblo tan impío y tan lejos de Dios como Filipos y como cualquier otra ciudad de aquel tiempo, que jamás habían escuchado las buenas nuevas del Evangelio. No difiere mucho de lo que nosotros sí nos rodea, no difiere mucho. Albacete es un Filipos cualquiera. Algo animó mi corazón cuando Dios me decía, no desistáis de la oración. Yo lo veía como cuando esos mensajes de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis, que a cada uno le alaba por lo que ha hecho bien y luego le reprende por lo que ha hecho mal. Pues yo me sentía halagada, o sea, como iglesia, decir, lo que habéis hecho hasta aquí en cuanto a la oración, permaneced, porque eso me agrada y eso es lo que nos va a llevar a que Dios desate su poder. Y tenemos que creerlo y tenemos que ganarlo en oración. Y cada una de las batallas que estamos librando, la batalla que estás librando en tu casa, la batalla que estás librando en tu cuerpo, quizás de salud, quizás de un hijo, de una esposa, un esposo, tantas situaciones, amados, y no solo que tienen que ver con nosotros, sino con esta ciudad y con esta nación. Porque Él no estaba simplemente tocando a personas o a familias, estaba tocando ciudades y naciones. Amados, Dios quiere transformar esta nación, Dios quiere transformar tu entorno, empezando por tu vida, por tu casa, y que Dios nos lleve a las lidias y que Dios nos lleve a las esclavas, y que sobre todas las cosas Dios se glorifique, manifieste su poder. Amén, a través de la palabra y a través del poder de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Nos disponemos para ti, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, por los ejemplos por los cuales tú nos hablas 1,000 veces a través de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por alentarnos a seguir en la oración, a no desmayar, a orar sin cesar. Señor, que lo hagamos más, que no nos limitemos a esa hora en la mañana con los hermanos, a veces es más fácil estando con los hermanos. Señor, ayúdanos a tener una vida de piedad, de devoción. Perdónanos, Señor, la devoción que hemos perdido. Perdónanos por perder parte de nuestro temor de Dios en nuestro corazón. Queremos ser una casa de piedad que te busca. El Señor me recordaba los tiempos de vigilia, el Señor me recordaba los tiempos de ayuno. Y el Señor nos está llamando de nuevo a la intimidad. Toda la adoración hoy ha sido así, llévame a la intimidad. Y eso suena como muy romántico, pero la intimidad se gana en el ayuno, en la oración, en las rodillas, en las vigilias, en el sacrificio. Pablo y sus compañeros no dormían, os aseguro que 8 horas a pata suelta. Ellos oraban, clamaban, gemían, ayunaban,
porque ese era su comportamiento por donde quiera que iban. Trabajaban con sus manos incluso para sostenerse. Señor, ayúdanos en este tiempo a recuperar y perdónanos, Señor. Queremos recuperar, Señor, esa piedad en este nuevo tiempo que comienza para nosotros como casa, como iglesia. Volver a las rodillas, volver a la piedad. Señor, tú me recordabas, Señor, los domingos desde bien temprano ya había personas aquí de rodillas, incluso familias completas con sus hijos de rodillas desde las 7, las 8 de la mañana, preparando el corazón, estando contigo. Vuelve a despertar ese espíritu de gracia y de oración en medio de nosotros para que, Señor, puedas tú actuar a través de esa gracia y de esa oración para traer libertad, Señor, a las personas que lo necesitan. Glorifícate en este día. Gracias por tu palabra una vez más. Sea bendito el nombre de Dios, seas capacitado y ungido. Que Dios hable a tu corazón, hable a nuestros corazones. No sea solamente una palabra y ahora vas a casa y bueno, pues a las cosas normales y mañana el trabajo y por la noche si te acuerdas dices gracias por este día. Señor, ayúdanos a decirle no a las distracciones. Apaga el ordenador, apaga la tele, abre la Biblia, dobla tus rodillas, comienza a levantar un altar de nuevo de oración en tu casa, que no sea una teoría, que se levante el sacerdocio de la casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Amén.